y residentes en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que decir es que la presidenta Claudia Sheinbaum, desde que inició esta administración, planteó una evolución de la Secretaría de lo que era la función pública a una Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esto tiene que ver con que queremos trascender una visión que era reactiva y sancionadora del gobierno a un modelo preventivo con mayores valores éticos, pero sobre todo intolerancia a cualquier acto de corrupción, con medidas que de tal suerte que sea más costoso incumplir la ley que cumplir con ella. En ese sentido queremos reafirmar o ser muy contundentes en que los actos de corrupción que emiten los trabajadores del gobierno no tienen que ver nada con la política del gobierno. Entonces los actos de corrupción son ajenos a las instituciones. Ahí nos detenemos a ver qué es esta ley de prácticas corruptas en el extranjero. Esta es una ley de Estados Unidos que surgió en 1977, que permite a las autoridades de Estados Unidos perseguir el soborno fuera de Estados Unidos, siempre y cuando que estén involucradas empresas de Estados Unidos que tienen negocios en el extranjero o personas que residen en Estados Unidos. En este caso, una empresa que es norteamericana denuncia a empresas que también son norteamericanas. ¿Por qué? Porque prohíbe sobornar a funcionarios de otros países para obtener contratos o privilegios indebidos. ¿Y qué implica? Son multas, sanciones penales y ganancias, recuperación de las ganancias que hayan afectado de la competencia. La siguiente, por favor. ¿Qué es la información que se tiene a la fecha? El Departamento de Justicia de Estados Unidos realizó una investigación y apenas el 11 de agosto de 2025, o sea, hace muy poquito, en este mismo mes, presentó una denuncia en un tribunal de Texas contra las empresas que se mencionan ahí. Son 7 empresas, todas son de origen norteamericano, y contra 2 residentes, Ramón Alexandro Rovirosa y Mario Alberto Lizárraga. Es importante destacar que de estas 2 personas, Ramón Alexandro Rovirosa siempre ha sido una persona que se ha dedicado al sector privado. Mario Alberto Ávila Lizárraga trabajó en administraciones anteriores al presidente López Obrador, en gobiernos previos, como funcionario de Pemex. Incluso en Pemex se le inhabilitó por estar vinculado a proyectos y favorecer contratos de oceanografía. Entonces, estas son las personas que están siendo denunciadas en Estados Unidos. Es importante destacar y señalar que las investigaciones Pemex las conoció el 3 de abril de 2024. Ahorita dejemos esta fecha ahí pendiente, 3 de abril de 2024, porque es una fecha importante, la referencia para lo que sigue. La siguiente, por favor. En lo que ha salido en medios, se menciona que con este tipo de denuncias hay 3 exfuncionarios, en los medios han salido 3 exfuncionarios relacionados con posibles actos de soborno. Una persona es del área de abasto de exploración y producción, sin embargo esa persona ya no está en Pemex desde diciembre del 2021. A esta se le está imputando presumiblemente aceptar sobornos para liberar pagos de los contratos realizados con ciertas empresas. Otro funcionario que pertenecía al área de mantenimiento y construcción tampoco ya está en Pemex, es de abril de 2022 y se le imputa posibles sobornos que recibió a cambio de otorgar contratos, y uno más por presumiblemente alterar auditorías realizadas a dichos contratos. Como se fijan, la gente salió antes de que llegaran las investigaciones de Pemex, que fueron de Estados Unidos, perdón. O sea, Pemex realizó acciones preventivas y de sanción mucho antes que tuviera conocimiento que hubiera una investigación en Estados Unidos, ¿no? De confirmarse, se tienen que hacer las investigaciones correspondientes. De confirmarse que estos 3 exfuncionarios son culpables, pues eso no tiene que ver con la institución de Pemex, son actos que ellos actuaron solos, fuera de la ley, y por ello deberán ser sancionados si se acredita su participación en estos actos delictivos. La siguiente, por favor.
¿Cuáles son los contratos que están siendo investigados en Estados Unidos? Son 4 contratos, ahí están las referencias. 2 de ellos fueron firmados en las administraciones previas al presidente López Obrador y concluyeron en 2020. Otros 2, uno en particular, el último, se inició en 2020, sin embargo, durante el proceso de asignación y de licitación de ese contrato se detectaron irregularidades y se detectaron irregularidades que podían afectar el fallo. Por lo tanto, se canceló el procedimiento desde antes, nunca se llegó a adjudicar el contrato. Entonces, eso ocurrió en 2020 nuevamente. Esa fecha es previa al 3 de abril de 2024, cuando por primera vez Pemex tuvo conocimiento que estaban siendo investigados en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que en México, por su parte, tiene que realizar todas las investigaciones de actos de corrupción y actuar de manera inmediata. Hay otro contrato que estaba abierto de esta empresa que está siendo investigado, también se empezó a revisar y se concluyó anticipadamente, ¿no? Entonces, estos 2 contratos que uno nunca se llevó a cabo, se canceló el proceso y nunca fue asignado, y el otro, cuando se identificó, luego fue inmediatamente cerrado con una terminación anticipada. Adicionalmente, Pemex inició 5 auditorías relacionadas con estos temas en esas fechas. La siguiente, por favor. ¿En qué punto estamos el día de hoy? Como ya fue presentado la denuncia al Tribunal de Texas, continúan las investigaciones tanto en Estados Unidos y entonces nos van a estar pidiendo información, seguimos proporcionando información, pero adicionalmente nosotros queremos continuar con nuestras propias investigaciones que incluso iniciaron mucho antes, en 2020. ¿Cuál es la estrategia integral? Pemex, Buen Gobierno y otras instituciones abrirán investigaciones o continuarán con las que ya tienen hechas para afincar las responsabilidades y sanciones correspondientes. Adicionalmente, tendremos colaboración internacional, tanto Pemex como Buen Gobierno, para retomar todos aquellos elementos que surjan en las investigaciones de Estados Unidos a fin de fortalecer las investigaciones que ya tenemos en México. Dado que se presume en la denuncia que las auditorías fueron alteradas, pues se tendrán que reabrir esas auditorías y revisar nuevamente. Entonces estamos ya abriendo las auditorías ante la presuntiva de que fueron indebidamente alteradas, a fin de complementar las investigaciones. Y finalmente, pues decir que todas las empresas y exfuncionarios responsables que resulten responsables, pues deberán responder ante la autoridad y devolver al pueblo lo que robaron. Serán sancionados y se buscará la recuperación del dinero en caso de que haya habido afectación al erario. Y finalmente, ratificar el compromiso del actual gobierno y también que es una continuidad de lo que también mencionaba el presidente López Obrador, que es cero impunidad. No se protegerá a ninguna empresa ni exfuncionario que haya incurrido en actos de corrupción. La siguiente, por favor. Y pues nada más reiterar que en el caso de la Secretaría Anticorrupción tenemos un módulo que está en línea donde pueden hacer denuncias, no solo de sobornos, cualquier acto, cualquier irregularidad. Nosotros los invitamos a que nos apoyen. Nuestro trabajo puede ser mejor en la medida que la sociedad nos ayude a denunciar. Estamos generando una nueva cultura de la denuncia y estamos también buscando que las denuncias sean seguras y anónimas, para fin de poder atender de mejor manera y con más oportunidad todos estos casos. Adicionalmente a lo que pueden denunciar en línea, que lo pueden denunciar tanto explícitamente como de manera anónima, también tenemos abiertas líneas telefónicas para tratar cualquier denuncia. Y pues también enfatizar que todo este tipo de servicios son completamente gratis. ¿Y esto por qué lo digo? Porque recientemente hemos recibido muchas denuncias que hay gente que se hace pasar por gente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para cobrar servicios, para ayudarles a hacer trámites de denuncias y les saca información personal, datos personales, y nosotros no estamos haciendo eso, ¿no? Entonces, para que también tengan mucho cuidado en qué dominios y dónde introducen ustedes información personal. Eso sería cuanto, Presidenta. Gracias, con permiso. Bueno, entonces, en el primer caso de las pensiones, estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son
ofensivas para el pueblo de México, 1 millón de pesos, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono, mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Entonces, tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex, y estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios, pues de todo el periodo neoliberal. Entonces, es lo primero. Y lo segundo, sobre esta investigación que reveló una institución del gobierno de los Estados Unidos, como se puede ver, 2 contratos se hicieron en el periodo de Peña Nieto y se cerraron. Los otros 2, uno se terminó de manera anticipada, mucho antes de la denuncia, y otro nunca se llevó a cabo. Y se hicieron auditorías en su caso, también se presentaron denuncias penales por parte de la dirección de Pemex, pero hay una observación que se dice que esas auditorías no pudieron haberse llevado a cabo bien. Entonces, por tal razón, la Secretaría Anticorrupción decidió abrir de nuevo las auditorías para revisar si hubo una actuación correcta o hubo algo indebido en aquellos contratos. Y las 2 personas perseguidas por el gobierno de los Estados Unidos, pues una de ellas, pues es increíble porque ya había sido sancionado, trabajó en Pemex, fue candidato del PAN al gobierno de Campeche, parte de aquel escándalo de oceanográficas, ¿no? Y después se dedicó a tener contratos en la época de Peña con Pemex. Y ese es el que sigue prófugo. Bueno, pues estas son las 2 informaciones del día de hoy. A ver, aquí sobre Pemex, ahorita vamos para allá. Buenos días, Presidenta. Yere Darcinea, de Revista Fortuna. Presidenta, sobre este tema, en enero de este año se dio a conocer en Revista Fortuna que el presidente del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, Juan José Paullada Figueroa, solicitó la renuncia del hasta ese momento auditor interno de Petróleos Mexicanos, Juan Torres Gurrola. De acuerdo con el documento escrito por Torres Gurrola, la solicitud formal de la renuncia estuvo acompañada del anuncio de una denuncia en contra del exdelegado de la Auditoría Interna de Pemex, Exploración y Producción, Eric Alejandro Núñez Albarrán, quien ahora también, de acuerdo con documentos consultados por Revista Fortuna, trabaja con la gobernadora Rocío Nale como director general de atención a órganos fiscalizadores. Pues ahora Pemex tiene una nueva auditora interna, Rosa María Gutiérrez Rodríguez, una de las funcionarias pues de mayor confianza de la Secretaría Buenrostro. Preguntarle, Presidenta, cuál ha sido pues la encomienda que su presidencia le ha dado a la nueva auditora interna de Pemex, y pues preguntarle también si hay alguna investigación pues más profunda que esté pues desarrollando la nueva auditora sobre la gestión pues del exauditor interno de Pemex y del exdelegado de la Auditoría de Pemex, Exploración y Producción. Cuando se presenta una denuncia siempre se investiga. Esa es la instrucción que le hemos dado a Raquel, y Raquel abre la investigación. No sé si quieras decir algo en particular sobre este tema. Porque es uno de los casos que están exponiendo. Muchas gracias. Sí, con relación al funcionario que se relaciona que era de la auditoría de Pemex y que en las revistas efectivamente han mencionado que trabaja con la gobernadora Rocío Nale, pues nada más decirle que nosotros desde que empezamos el caso tuvimos pláticas y acercamientos con la gobernadora, y la gobernadora nos verificó que nunca ha trabajado en el gobierno de Veracruz. Entonces, que lo puede demostrar con documentos que esa persona nunca ha pertenecido al gobierno de Veracruz. Entonces, esa es una primera acotación. Con relación a lo demás, pues nada más decirles, como lo acaba de decir la presidenta, y desde la administración pasada, pues lo que nos han encomendado a nosotros es cero tolerancia a la corrupción. Y nosotros lo que hacemos, y como lo dijo ella, todas las denuncias son canalizadas y todas las denuncias se investigan.
Hay algunas denuncias que a lo mejor no son como denuncias, son como consultas. Bueno, eso se les da un tratamiento de consulta o de solicitud, pero todo se gestiona, todo se investiga, y lo que nosotros hemos estado haciendo y por la instrucción que tiene todo mundo, no solo el auditor de Pemex, sino todos los órganos internos de control y de todos los comisarios que participan en todos los órganos de gobierno y consejos de administración, es primero darle prioridad a la prevención. Porque de nada sirve sancionar cuando el delito ya está cumplido y el recurso pues ya fue malgastado, por así decirlo. Entonces eso no tiene ningún sentido. Entonces es previo. Entonces lo que nosotros tratamos de trabajar es muy pegado a todos los funcionarios de todas las instituciones para prevenir cualquier acto de corrupción, y en caso de que se detecte alguna irregularidad hemos estado adelantándonos, como fue en su momento ese caso que mencionamos en Pemex, que se cancelan los concursos desde antes. Entonces todo el mundo tiene la misma instrucción a todo lo largo y ancho del gobierno, y en la medida también que la sociedad nos ayude, porque son muchos casos, son muchos contratos, ustedes lo saben, a denunciar, también podremos ser más oportunos y más efectivos en nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, presidenta, será en los próximos días cuando se avance en el presupuesto de egresos de la Federación para 2026. Los analistas esperan que se mantenga la consolidación fiscal, pero también las estrategias para seguir aumentando los ingresos vía recaudación y pues la inversión en infraestructura. Preguntarle cuál ha sido la indicación para el secretario de Hacienda en este sentido, en este tema. Pues ya, si quieren, esperamos al 8 de septiembre, que ya presentamos el paquete. Sí, la idea es no aumentar el déficit, mantener una deuda razonable respecto al PIB. Hoy está en alrededor de 50%, una de las más bajas de la OECD, hay que decirlo. Mantener la austeridad republicana que ha marcado a los gobiernos de la Cuarta Transformación, reducir todavía cualquier gasto que no esté relacionado directamente con los beneficios para la gente, y mantener la inversión pública y los programas de bienestar. Fíjense, este año estamos destinando 850,000 millones de pesos a los programas de bienestar. 850,000 millones, cerca de 2.5% del PIB. Nunca había habido un programa social de la magnitud. Eso sin contar la inversión en educación, la inversión en salud, solo programas del bienestar. ¿Y de dónde sale ese recurso? Pues sencillamente de una reorientación del presupuesto, acabar con los privilegios y con la corrupción. De ahí viene. Entonces, esa es la orientación que tiene el secretario de Hacienda y es fundamento del movimiento que representamos. Muchas gracias, presidenta. También, presidenta, contra todos los pronósticos pesimistas, la economía de Estados Unidos pues vuelve a crecer a niveles de 3.3% al segundo trimestre. Está pues reportando además una caída en la inflación con crecimiento en el consumo. El PIB de nuestro país también se está viendo beneficiado. Presidenta, ¿podremos esperar un segundo semestre de recuperación en la economía y también, por supuesto, de recuperación en las remesas? Sí, sí creció 3.3 la economía de Estados Unidos. Evidentemente, pues por la integración económica que tenemos, incluso las exportaciones de México aumentaron hacia Estados Unidos. Entonces, sí, evidentemente nos ayuda, pero además, pues toda la estrategia que llevamos en el gobierno, que es una estrategia, antes dependía de qué pasaba en Estados Unidos lo que pasara en México, ahora no. No solamente los programas de bienestar, el apoyo a la gente, el incremento salarial, sino toda la estrategia de Plan México que estamos siguiendo, impulsando la producción para el mercado interno y también para el comercio exterior.
Muchas gracias, Presidenta. Si me permite hacerle un último planteamiento. Presidenta, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales, al menos el 44% de este tipo de instalaciones en Querétaro, como PYME Parque Industrial, han reportado limitaciones relacionadas con el acceso al agua y a la energía como electricidad y gas natural. Pero, Presidenta, son las pymes las que están padeciendo en mayor medida de estos problemas, porque a pesar de que los parques industriales cuentan con electricidad por parte de CFE, se privilegian a las grandes empresas, situación que podría pues agudizarse ante el incremento de la inversión en los llamados data centers ligados a servicios como inteligencia artificial. Presidenta, ¿contempla o debería contemplar el Plan México algún blindaje para las pymes en zonas como Querétaro, Monterrey, el Bajío? Se trata de un segmento que está pues compitiendo y tratando de crecer a pesar de estos obstáculos para integrarse a la cadena de suministro del sector exportador y del mercado interno. Jala mucho la inversión de las grandes empresas o la inversión extranjera directa a las pequeñas y medianas. Pero también uno de los planteamientos pues es fortalecer el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas. En eso estamos trabajando, es una de las orientaciones que tiene la Secretaría de Hacienda. Y los polos de bienestar tienen que ver con el desarrollo regional. Ahí donde hay mayor consumo de agua, o sea, las empresas que tienen mayor consumo de agua, pues es difícil que se instalen en lugares con escasez de agua. Entonces la orientación pues es que se vayan a los lugares donde hay más abasto de agua. El sur-sureste del país pues tiene mucho más agua que el centro y el norte, más acceso al agua. Entonces es parte del Plan México, que ahí donde hay necesidades de agua, como aquel ejercicio que hizo en su momento el presidente López Obrador de una cervecera que quería estar en Mexicali, que se le dijo pues mejor vete a Veracruz. En Mexicali no hay agua, en Veracruz sí, y hoy está operando de manera excelente. Esa es una orientación. Y energía eléctrica ahí va a seguir habiendo. Hay una inversión muy importante, ya lo ha presentado Secretaría de Energía y CFE, para la generación y para la transmisión. Entonces, en ese sentido no habrá de qué preocuparse, pero sí hay que orientar al desarrollo regional. Sobre el tema aquí. Presidenta, Manuel Galeazzi Ramírez, Sin Línea y El Político en las Redes. Preguntarle sobre la presentación que nos estaban brindando, si esta colaboración internacional han solicitado información a los extitulares o si ha existido algún acercamiento de los presuntos empresarios, por decir el panista este que se mencionaba, se ha acercado. Está bullido eso. Sí. Que se ha tenido algún acercamiento, algún intento de llegar a un acuerdo reparatorio. No sé si la secretaria nos podría dar algún detalle al respecto. Raquel, sobre la investigación en Estados Unidos. Bueno, la investigación en Estados Unidos, como les decía, el 11 de agosto de 2025 apenas fue ingresado al tribunal. Entonces, el Tribunal de Texas, que es un tribunal local, digamos, son varios tribunales en el estado, tiene que retomar lo que entregó el Departamento del Estado de Justicia y tiene que pedir información adicional. Apenas la semana pasada todavía seguimos recibiendo solicitudes de información. Entonces, digamos que aquí como lo hace un ministerio público, no es el símil, digamos, le llega la denuncia, ya se declaró procedente el 11 de agosto y entonces ahora vienen la continuidad, digamos, de información y en algún momento van a venir audiencias. Se está trabajando el Pemex, obviamente tiene la atención directa porque es parte involucrada, la área jurídica de Pemex es la que atiende directamente todas las preguntas y todas las solicitudes por parte del gobierno de Estados Unidos y lo que estamos haciendo nosotros es con independencia del procedimiento que está llevando el área jurídica como representante de Pemex en Estados Unidos, nosotros estamos haciendo investigaciones paralelas en conjunto. De lo que ya se tenía, se está sumando información, cualquier información que surja adicional. ¿Pero han solicitado directamente que exfuncionarios o titulares, altos mandos, sí, digamos? Están pidiendo, estos nombres los dimos en realidad porque están en los medios, están saliendo nombres en los medios.
pero se está pidiendo información sobre varios, son más o menos 16 personas que están presumiblemente que participan en los procesos, ¿no? O sea, están hablando de 3 procesos: la asignación del contrato, la liberación del pago y la alteración de auditorías, ¿no? O sea, son las presunciones, son las 3 presuntivas. En cada proceso hay procesos administrativos. Entonces, lo que se están señalando pues, son las cadenas de los procesos y las áreas que en su momento estuvieron involucradas. Entonces, nosotros en paralelo pues estamos revisando todo el proceso, porque nosotros los conocemos mejor que los de Estados Unidos, de cómo se hicieron tanto la asignación del contrato, tanto el seguimiento de la liberación de pagos y tanto las auditorías, que por eso también las vamos a reabrir y las vamos a complementar. Secretaria, aprovechando que tiene el micrófono, la presidenta también nos había adelantado que posiblemente nos explicaba una de las altas pensiones que se otorgaron en Pemex y fue polémica desde el sexenio pasado, relacionado con una académica que se pidió suspender y luego recibió un amparo para que se regresara, y quisiera saber en qué va ese proceso. María Amparo Casara. Sí, por eso lo que estamos comentando cuando dimos la lámina es que estamos revisando toda la legalidad, incluso estamos considerando cambios constitucionales, precisamente para que aquellos que por alguna razón el Poder Judicial nos diga que no se pueden modificar, esto tener la garantía de que no vuelvan a ocurrir. ¿Algún detalle sobre este caso en particular que pudiera brindarnos? ¿En qué va? Hay un amparo. Hay un amparo. Ay, perdón. Hay agüita, mira. Gracias. Sí, hay un amparo. Gracias. ¿Listo? Ya ves. A ver, de los 4 contratos es importante, y lo voy a repetir. O sea, 2 vienen de la época de Peña y cerraron en 2020, de estos que está investigando Estados Unidos. Los otros 2, uno nunca se llevó a cabo y el otro fue terminado de manera anticipada. ¿Qué hizo entonces la administración de Pemex, el director de Pemex? Ordenar una auditoría e incluso presentar denuncia penal. Se hace la auditoría, se revisa y no se encuentra que hay nada que investigar más. Dentro de las denuncias se dice, bueno, estuvo mal hecha la auditoría. Bueno, pues vamos a volver a hacer la auditoría. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Raquel? Repetir las auditorías. Pero es importante quiénes son los personajes que están involucrados. Uno de ellos ya había sido sancionado y tuvo contratos como empresario privado con Pemex en la época de Peña, para que no haya la menor duda. Gracias, presidenta. En otro tema, ayer se confirmó que Marco Rubio realizará una gira por Ecuador y México del 2 al 4 de septiembre. Sí, viene el 3 de septiembre, ya les podemos, el 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él. Mencionaba en un comunicado que va a revisar las estrategias para combatir el narcotráfico. ¿Qué se sabe? ¿Qué le mencionaron a ustedes? ¿Cuál es la agenda? Recuerden que lo he dicho varias veces aquí, hay un entendimiento que estamos acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los 2 lados. Entonces, en ese sentido es el entendimiento que estamos teniendo. Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene pues a cerrar, digamos, este marco de entendimiento y pues vamos a aprovechar también para darle a conocer pues todo lo que estamos haciendo en México en muchas materias y en particular en el tema de seguridad. ¿Aprovecharían para firmar el acuerdo de seguridad, presidenta? No necesariamente se firma, tiene sus protocolos, todo lo que tiene que ver con las relaciones bilaterales, pero sí es un entendimiento que
tenemos el gobierno de Estados Unidos y México, que es muy, no tiene no hay nada, digamos, muy novedoso, más que, por ejemplo, algunas cosas que tienen que ver con investigaciones conjuntas de precursores de fentanilo, cómo llegan los precursores de fentanilo, por ejemplo, y algunos otros marcos de colaboración y coordinación en el marco de respeto a nuestra soberanía. Tiene algo nuevo, por ejemplo, que hablamos de las campañas, de la importancia de las campañas para informar a los jóvenes del efecto que tienen las drogas, es decir, no solamente actuar, sino prevenir el consumo. Habla también de limitar que el gobierno de Estados Unidos opere en Estados Unidos para evitar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Entonces, un acuerdo y viene hasta ahorita lo que tenemos acordado con ellos el 3 de septiembre. ¿Podría insistirle, Presidenta, ahí en esa reunión que se proporcione mayor información respecto a la detención ilegal o secuestro del Mayo Zambada? Digo, en el marco de que el tema está… Eso lo seguimos solicitando. Sería oportuno. Bueno, en otro tema, Presidenta, preguntarle cómo fue su reunión ayer con los empresarios brasileños y los funcionarios, en qué acordaron, y leímos por ahí en el boletín que llegaron a acuerdos de farmacéuticos, agrícolas, empresariales. ¿No quisiera darnos más detalles, por favor? Sí, me reuní con secretarios de Estado, con el vicepresidente de Brasil y secretarios de Estado que vinieron en esta visita, muy buena, muy prolífica. Se reunieron empresarios mexicanos con empresarios brasileños y estaba pues una buena parte del gabinete del gobierno de México. Son acuerdos, son entendimientos también que se acordaron con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra agencia de sanidad, que es la COFEPRIS, ellos tienen su propia agencia. En la medida en que se puedan equiparar una y otra, pues hay medicamentos de aquí para allá o de allá para acá que pueden venir. O sea, que se pueden importar y exportar de manera más fácil. Nos interesa mucho pues la historia que tiene Brasil sobre la producción de etanol. La industria azucarera en México es muy importante por razones alimenticias, pero también varía mucho su rentabilidad a partir del precio del azúcar y de todos los sustitutos que pueden entrar a nuestro país. Entonces, una de las opciones, y además en términos ambientales también es importante, sin afectar evidentemente la producción de alimentos, pues es la producción de etanol como combustible. Entonces estamos interesados en que ellos puedan decirnos cómo hacen eso desde hace mucho tiempo. Tienen aprovechamientos incluso del bagazo de caña, no solamente para producir electricidad. Entonces estamos interesados en ello. Otro tema, ahí vienen los acuerdos en el comunicado de Relaciones Exteriores. Tema agropecuario, por ejemplo, ellos han aumentado la productividad en muchos sentidos, nos interesa ver qué han hecho ellos y también nos interesa que ellos conozcan lo que estamos haciendo aquí. Lula acaba de decretar, de nuevo el presidente Lula, que por segunda vez en este tercer periodo de gobierno, porque primero tuvo 2 y ahora su tercer periodo, ya pudo decretar hambre cero nuevamente en Brasil. Entonces es un esfuerzo muy importante y es de cooperación, de coordinación, más allá que un acuerdo comercial, de libre comercio, digamos, porque no se trata de eso, son acuerdos de cooperación y de colaboración. ¿No le insistió a los funcionarios brasileños si puede visitarnos Lula da Silva? Ya sé que ya… Bueno, él ya ha venido, recuerden que ya ha venido. Entonces, yo estuve ya en Brasil, entonces más bien pues es la colaboración y la cooperación que se puede hacer con ellos entre México y Brasil. Somos las 2 economías más importantes de América Latina y este acuerdo de cooperación, nuestros acuerdos de cooperación pues son muy importantes.
Presidenta, ya para terminar, dentro de los programas de su gobierno, respecto a los salud casa por casa y las camionetitas de la salud, ¿cómo va este programa? Cuestionaban en medios cómo se está protegiendo la temperatura de los fármacos, si se está generando como todas estas condiciones en los almacenes también. Y por otra parte, preguntarle si usted ve una disminución en el consumo de música que genera o promueve la violencia con el programa México Canta. Hay un video ahí que nos mandaron, ¿no? De IMSS Bienestar, de las rutas de la salud. A ver si… Hemos entregado 15 millones de medicamentos a 8,000 centros de salud. Ahora, gracias al programa de Rutas de la Salud, el paciente no solo tiene consultas gratuitas, sino que también tiene tratamientos completos. Ya podemos empezar a surgir todas las recetas de los medicamentos con todos los medicamentos que llegaron. De alguna manera nos da esa tranquilidad de que llega seguro y completo el medicamento. Me hicieron varios estudios aquí también y ya me dieron mis medicamentos. Pues siempre nos han dado el medicamento completo. Laboratorios también sin algún costo no los han realizado. Cada mes, las rutas recorrerán todo el país para que todas las farmacias tengan lo necesario. Como ves, me llegó demasiado medicamento, así como el día de hoy que están viendo, no lo había visto. Entonces, nos da esa tranquilidad de que el día de mañana o al rato que vengan con una receta y que pidan cierto medicamento, se los vamos a dar. Vengo por medicina para el mes. Pues no cobraron nada por el servicio. Excelente, por eso me gusta venir. Es de gran apoyo porque pues ya no tienen que andar buscando en las farmacias de fuera. Yo agradezco, ¿no?, que hay esos medicamentos porque pues a veces no los podemos comprar, pero aquí no los dan. Pues muchas gracias. En el noroeste del país se abastecieron 913 centros de salud en los estados de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora. En la región noreste se surtieron 1,158 centros de salud en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. En el centro del país se abastecieron 1,741 centros de salud en Ciudad de México, Hidalgo y Estado de México. En la región suroeste, 2,236 centros de salud fueron surtidos en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos y Tlaxcala. Y en el sureste mexicano se surtieron 2,010 centros de salud en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo y Tabasco. Servicios públicos de salud para todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. ¿De hospitales cómo van? Ya ahora sí la última, se lo prometo, es que la tenía pendiente. Y en el marco de su primer informe de gobierno, usted oscila entre 75 y 80% de aprobación, sumando distintas encuestas de aprobación. Los mexicanos evalúan muy positivos los programas sociales, la educación, el empleo, la disminución de la pobreza, que se ha mencionado en las semanas recientes. Pero preguntarle a usted si tiene pensado en estos meses de gobierno cuáles son los pendientes que habría que atender o en los que se tiene que fortalecer con rumbo al siguiente año, digamos, en el marco de este informe de gobierno. Fíjense qué importante el dar continuidad y avanzar con un proyecto. Primero porque eso es lo que quiso el pueblo de México, que continuara la transformación, que hemos mencionado que 16 ya se inauguraron y en los próximos meses hasta 10. Carreteras que todavía no habían terminado, las estamos cerrando, puentes, aeropuertos, el de Tepic. López Obrador fue el primero que dijo, más allá de que no estuviéramos de acuerdo con Peña Nieto, hay que acabar las obras que quedaron pendientes. Acabó 80 hospitales que habían quedado pendientes, el tren insurgente que todavía estamos en el proyecto de la transformación, de gobernar transparente, hablando todos los días. Imagínense, ayer le decía a Belmont, ¿qué tal si no existiera
los 100 compromisos. Algunos ya los cumplimos y otros pues hay que seguir trabajando todos los días. Gracias, presidenta. Sobre las pensiones, a ver allá atrás. Gracias, presidenta. Con la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador, los grandes contribuyentes ahora pagan sus impuestos. Gracias, secretaria. Y bueno, pues como le había comentado… Muy buen trabajo, José Raquel, perdón que te interrumpa con lo de la compra de medicamentos. Evitó, fíjense, lo que dice ella de prevenir, evitó que… ¿Cuánto se ahorró al final todavía adicional? Como 15,000 millones de pesos adicionales. Gracias a que Raquel tuvo la denuncia, de inmediato actuó, paró la compra. Sí nos llevamos algunos meses en consolidarla nuevamente, pero no se cayó en un acto de corrupción. Sí, pues felicidades, la verdad, secretaria. Y bueno, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Y yo tengo, o tenemos en LM Noticias, La Molécula, 3 relaciones. Una se llama pensiones privilegiadas, la otra es jubilados de peso y la otra es sobre consejeros independientes en Petróleos Mexicanos. Inicio con nombres, presidenta. Es Roberto Ramírez Soberón, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, que gana mensualmente 263,000 pesos. Marco Ramírez Silva, exdirector de Pemex Gas y Petroquímica, otros 260,000. José Antonio Escalera Alcocer, el exdirector de PEP, 262,000. Juan Javier Hinojosa Puebla, también exdirector de PEP, 262,000. Gustavo Hernández García, exdirector de PEP, 262,000 pesos mensuales ganan estos ex trabajadores de Petróleos Mexicanos. En Comisión Federal de Electricidad está José Luis Lupercio Pérez, él es exsecretario de Relaciones del SUTERM, Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que gana nada más 513,209 pesos, más de $500,000 de pesos mensuales de pensión. Víctor Manuel Fernández Idelara, excoordinador regional de Centro de Oriente del SUTER, 502,000 también. Raúl López García, excoordinador regional del SUTER, 365,000. José Domingo Vázquez Márquez, excoordinador regional del SUTER Sinaloa, 362,000 pesos mensuales, y José Benjamín Cárdenas Jauregui, 343,000 pesos. Y pues para agregar esto, también los consejeros independientes en 2019 nos encontramos al comentarista y politólogo Carlos Elizondo Mayer Serra, que ganaba en ese entonces 300,000 pesos, o Lorenzo Mauricio Meyer Falcón, con 3,065,401 pesos como consejeros independientes de Petróleos Mexicanos. Si me permite dejarles esta relación para que ustedes los tomen a consideración. Y se redujo a partir del 2019, lo que gana… Cuando se dio una instrucción de que nadie podía ganar más que el presidente y se puso en la Constitución, todos los salarios de consejeros independientes, de el propio director de Pemex, son menores que desde entonces que el del presidente. Entonces hay que ver este dato que das de 2019. Sí, presidente. Bueno, pues aquí le dejo la relación para si ustedes la necesitan. Sí, hay que ver los de CFE también, nos falta. Muchas gracias, eso es todo. ¿Quién falta? A ver, vamos a ver. A ver, aquí que el compañero, para que no digan que no. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Julio Sánchez, de Uno TV. Algunas dudas respecto del tema con Estados Unidos y el acuerdo, bueno, la visita de Marco Rubio. Nos decía ahora que, bueno, en varias ocasiones nos dijo que se estaba negociando un acuerdo en materia de seguridad a gran escala. ¿Cuál es la diferencia con decir ahora un entendimiento? No me queda muy claro, presidente. Es lo mismo.
Relaciones Exteriores me aclaró porque digamos que las categorías que se firman de manera bilateral o que se acuerdan de manera bilateral, pues tienen distintos nombres. Algunas incluso requieren aprobación de los senados, como es el TEMEC, por ejemplo. Entonces es lo mismo de lo que estamos hablando, solamente que Relaciones Exteriores me aclaró cuál es el nombre. A ver si le preguntas al canciller exactamente el nombre que lleva este acuerdo, entendimiento que hemos estado acordando por varios meses. Decía ahora que… O sea, no ha cambiado. El que lo nombre yo de manera distinta es por la corrección que me hizo Relaciones Exteriores de exactamente qué nombre llevan estos acuerdos bilaterales. Entiendo. ¿Cuál sería la diferencia con el entendimiento, por ejemplo, bicentenario que se hizo, entiendo, en el sexenio anterior? Es algo muy similar. Es algo muy similar. Son acuerdos de alto nivel para temas de seguridad y otros temas, como el entendimiento bicentenario y otros entendimientos que ha habido antes. ¿Pidió en este contexto algo Estados Unidos que México no pudiera aceptar, Presidenta? Pues sí hubo, son varios meses de trabajo. Ellos solicitaban temas que para nosotros no eran aceptables y también nosotros planteábamos que hubiera varios temas en este entendimiento que ellos consideraban que no deberían estar en este documento. Entonces, el acuerdo al que se llegó es muy bueno. A ver, coméntalo. Tú sabes de… Es un entendimiento. Sí, digamos. O yo le digo, no, presidente Trump, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación, pero esa no. Entonces, así está este entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y nosotros, que digamos viene a cerrar el secretario del Departamento de Estado y tiene que ver con colaboración, coordinación, cooperación, sin subordinación y con el respeto a nuestras soberanías. Por lo que entendí, no se va a firmar en esta visita, ¿es para cerrarlo? Miren, vamos a pedirle a Relaciones Exteriores que nos diga exactamente las leyes en las que se funda y los acuerdos bilaterales, este entendimiento que estamos desarrollando con Estados Unidos. Es en el marco de los tratados, de las leyes internacionales, de nuestra Constitución, de nuestras leyes, y cada uno de ellos pues tiene un nombre específico. Yo le había llamado acuerdo, que en realidad es un acuerdo, si esta palabra la usamos en términos coloquiales, pero en términos de los términos que se usan en la política de relaciones exteriores, en la política internacional, pues debe llamarse más entendimiento y acuerdo de trabajo. Entiendo, Presidenta. Programa de trabajo. Muchas gracias. Quisiera preguntar sobre el tema de Pemex. Me queda alguna duda sobre si, digamos, Pemex empezó a tener esta investigación a raíz de lo que ocurre en Estados Unidos, es decir, no desde se detectó, antes. Se detectó sí, desde Petróleos Mexicanos antes. Sí. México tiene conocimiento de la denuncia en Estados Unidos el 3 de abril de 2024. Las acciones de Pemex todas son de 2020. En 2020 suspende un concurso, una licitación, porque detecta irregularidades y se cancela. Entonces, uno de los contratos investigados nunca se asignó en 2020. Otro contrato se terminó anticipadamente también en 2020 y se abrieron 5 auditorías también en 2020. Todo fue previo al primer dato que se obtuvo en Pemex y conocimiento que existía una denuncia en Estados Unidos, que fue el 3 de abril de 2024. Es decir, las acciones de Pemex corresponden por lo menos 4 años antes de tener conocimiento de que iniciaran las actividades de Estados Unidos. Entiendo, secretaria, muchas gracias. Y aprovechando, perdón, secretaria, tengo ahí un tema con el abogado. Entiendo yo que de la persona que sigue prófugo,
él dijo que, o su abogado, hizo algunos comentarios que dice que no tiene acusación formal en su contra y que él está en México. ¿Se tiene alguna información al respecto? Sí está en investigación, así como están 16 funcionarios, él forma parte de la denuncia, o sea, sí tenemos, lo señalamos en la lámina, en la número 2, creo, de la página, la lámina 2 de la presentación. La denuncia, lo denuncian a él directamente, o sea, la denuncia va contra esas empresas y contra esas dos personas de manera explícita. Okay. Entonces sí está en el centro de la denuncia esa persona. De hecho, Estados Unidos no puede denunciar, digamos, a los funcionarios de Pemex. ¿Por qué? Porque no tiene facultades. Okay. ¿Dónde tiene atribuciones y facultades? En territorio norteamericano. En territorio norteamericano está revisando empresas norteamericanas y residentes en Estados Unidos. Y esta persona que tú refieres es residente en Estados Unidos. Okay. El abogado dijo que él estaba en México. ¿Se tiene información o se sabe? No, yo no tengo la información. Okay. Lo que sí sé es que justo estaba prófugo. Lo detuvieron porque quiso pasar a México y ahí es cuando le hacen una entrevista. Las autoridades norteamericanas, porque lo andaban localizando, el señor andaba prófugo, quiso regresar a México porque estaba siendo investigado en Estados Unidos, lo detienen de la parte norteamericana cuando quería salir del país y es cuando lo llevan a hacer declaraciones. Y en las declaraciones empieza él a surgir datos, le toman información y eso es lo que lleva a que apenas ahorita en el 11 de agosto de 2025 finalmente el Departamento de Justicia presente ante el tribunal el caso. Muchas gracias, secretaria, qué amable. Presidenta, quisiera preguntarle a propósito del tema de la visita ayer del presidente de la FIFA. Hay un tema ahí con el estadio, el que antes era el Estadio Azteca, pues con los palcos y demás, saber pues si hay alguna atención respecto a esta situación de los palcos. De calmar, pues es empujada. Entonces, es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los videos. Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. Y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los paga? ¿Qué necesidad hay de estar pagando en una red social para subir una tendencia? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual. Porque además se ve que suben a la tribuna todo el asunto. Y bueno, ya lo que sí es la manifestación de ayer, ¿no? Que es así, bueno, pues ya también todos vimos las fotografías. Pero llama mucho la atención, porque se puede, el país es libre, vivimos en un país libre. Y la Cámara de Diputados y Senadores, las cámaras, el Poder Legislativo, pues es en esencia el espacio del debate, porque ahí están las fuerzas políticas representativas. Entonces ahí pues hay debate, a veces muy buenos debates, a veces pues no tan buenos, ¿verdad? Pero es el espacio del debate, México es libre. Pero justificar una agresión por parte y esta andanada la verdad es que no se entiende. La oposición, los comentócratas, muchos conductores, una agresividad contra Gerardo Fernández Noroña, justificando la agresión física, agresión física.
Entonces sí llama mucho la atención esta andanada. Y repito, ¿quién paga tanto bot? ¿Quién está interesado en levantar estas tendencias? Que además, por cierto, no sirven para nada, ¿eh? Primero porque esa red en particular pues la ve muy poca gente. Pero además ya hemos visto tendencias que levantan por meses y que no tienen ningún impacto. Porque la gente está muy informada. Hoy está muy politizada y lo que vemos en las redes pues es repito, de un lado, del otro. Es muy claro lo que pasó ahí. A propósito de lo que ocurrió, Presidenta, es, digamos, correcto que, por ejemplo, el Ministerio Público acuda a dar un servicio a domicilio, como fue lo que pasó en este contexto, a ir a tomar la declaración de los legisladores al Senado de la República, digamos, haciendo un comparativo en otras situaciones en donde incluso pues, la gente de a pie ha tenido que ir pues, buscando que le den atención en los ministerios públicos. ¿Eso cómo lo ve, Presidenta? Pues tendrían que haber ido ellos al Ministerio Público, creo yo, en particular. Pero eso no elimina lo otro, porque es que eso es lo que quieren poner. Nosotros podemos tener una opinión sobre uno u otro tema, pero una agresión física a un senador, que además él no contesta la provocación porque podría haber contestado, y luego patear en el piso a un joven, o bueno, un señor, un compañero, y luego lo que les dicen. Pero eso no es criticable, al revés, lo ensalzan, lo promueven. Y luego lo más que yo digo hipócrita es que al gobierno lo acusan de autoritario. O sea, el mundo al revés. Entonces no hay un análisis real, sino en realidad hay propaganda desde muchos medios de comunicación. Mucho esa decisión del presidente López Obrador, que ya muy pronto, pues, como informó cuando votó, ¿no? A ver cuándo sale su libro también. Porque como dije, pues antes él decía, luchar tiene un componente de pensamiento y otro de acción. Y él decía, ahorita es momento de la acción. Y ahora pues él le toca la parte del pensamiento, ¿eh? Entonces, gracias. Sonora está pidiendo la palabra desde ahí. Acá. Buenos días, Presidenta. Una precisión sobre el tema de las pensiones. Joana Flores, de Grupo ASIR, perdón. ¿Qué se estaría reformando para el tema de las pensiones excesivas? Es lo que está revisando Consejería Jurídica junto con la Secretaría Anticorrupción. Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público 1 millón de pesos mensuales. Ofensivo. Es ofensivo que haya cientos en el marco de la legislación y la Constitución. ¿Qué podríamos hacer? Ahora, a lo mejor ellos voluntariamente dicen, ¿saben qué? Pues yo ya tuve muchos años de pensión, quiero llegar a un acuerdo para una pensión más modesta que me permita. ¿Estaría buscando qué tipo de monto sería, como usted dice? Pues tendría que revisarlo la Secretaría Anticorrupción. ¿Cuál sería el marco de acuerdo con el tiempo que trabajan? Muy poco tiempo y de todas maneras están pensionados con estas pensiones millonarias. Constitucional. Funcionarios o exfuncionarios de Pemex más los dos, empresarios que están también. La liberación de pago y la auditoría. No es que estén investigadas en sí mismas, sea detectada y sea
estarían buscando que devuelvan al pueblo lo robado. Estamos hablando, yo hice un cálculo, no sé si son 334 millones de pesos de 3 contratos, excepto el que no se llevó a cabo. Sería solo sobre lo que se acredite que sea irregular, no todo es irregular. Por ejemplo, no es este caso, pero voy a dar un ejemplo de algo mucho más simple, cuando son servicios. Un pago de lo indebido es que diste 100 servicios y cobraste 120. No tienes que regresar el 100% del contrato, nada más es el diferencial. Pero ese diferencial, que ese servicio de los 20, digamos, que no se dieron, lo tenemos que acreditar. Entonces eso es lo que se tiene que investigar. Si hubo o no hubo. Y si hubo, ¿de cuánto fue? Okay. Muchas gracias. Y nada más una precisión, Presidenta. ¿Marco Rubio entonces solo estaría el 3 de septiembre en México o más? Sí, el 3 de septiembre. Y bueno, en otro tema, bueno, quedó pendiente las cifras de rutas de la salud de hospitales y ya hay un avance. Sí, aquí está. ¿Estaba el video de hospitales? Dice, en el tercer día de las rutas de salud en hospitales, de las 578 unidades de segundo y tercer nivel que hay en el IMSS Bienestar, se entregaron medicamentos e insumos médicos a 450 especialidades. Tiene que ver, digamos, con el número, ese porcentaje que falta, pero ellos tienen sus propios mecanismos. 22 estados que están. También inicia el ciclo escolar. Que inician su escuela. Y con la Organización Mundial de la Salud. Entonces me platicaba que cuando estaba en una conferencia de prensa con el de la Organización Mundial de la Salud y que puso un balón de fútbol y todos los reporteros tuvieron una sonrisa. Entonces a partir de ahí tuvo esta idea que puede ser de seguir jugando. Son pues varias semanas en que todo el mundo trae el fútbol en la mente y después de eso pues queda mucho ánimo de seguir haciendo deporte. Entonces queremos tomar pues este impulso del Mundial para también impulsar todavía con mayor fuerza las actividades deportivas en el país. A ver, allá atrás dije Sonora, ¿por qué? Sí, buenos días, Presidenta. Demián Duarte, de Sonora Power, la revolución que llegó del norte. Sí, Presidenta, es muy importante el tema del deporte. De hecho, quería yo llamar su atención sobre un hecho notorio que ocurrió el fin de semana pasado, donde la selección juvenil de tiro con arco, de sub-21, sub-18, perdón, pues tuvo un papel muy destacado en el Mundial Juvenil de Tiro con Arco, justamente que se realizó en Canadá. Destacando este dato, yo quería comunicarle que los arqueros jóvenes de todo el país, por cierto, conquistaron 6 medallas, una de oro, 2 platas, 3 bronces. Y bueno, creo que es importante incluso mencionar que el equipo mixto de sub-21, compuesto por Adriana Castillo y José Cuellar, ganaron justamente en arco compuesto, que las platas se obtuvieron justamente también en arco recurvo, en la categoría individual por Ángela Ruiz, también por avanzando el deporte mexicano. Clavados. Muchas representan a México. Sí, es bien importante el impulso del estilo de vida. Se habla de que la tasa de desempleo se redujo, de nueva cuenta tenemos una tasa muy estable en el sector informal. Se han hecho, tienen una negatividad de su gobierno utilizar. Como se comentó el día de ayer. Le pedí a Marat que nos pudiera hacer un análisis junto con el IMSS y les pedimos que vengan aquí a la mañanera para que podamos platicar del empleo en el país. Sí, es bien importante este detalle porque, bueno, hablábamos del 56.4% de personas que están en el sector informal. Estamos hablando de 34 millones de personas que están. Formas. Se puede decir que trabajaban en la informalidad. Estamos ahora trabajando en
porque no se pagaba el seguro social acorde con los ingresos que recibía la persona. Entonces, por eso lo que les digo que vamos a presentar aquí con más detalle. Sí. Por último, Presidenta, mire, evidentemente hemos presenciado últimamente de parte de legisladores, legisladoras, hechos pues que podemos calificar de bochornosos, creo, ¿no? En el Senado, lo que ocurrió hace un par de días, lo que ha venido ocurriendo con manifestaciones, no solamente de la senadora Lili Téllez, por cierto, sino de algunos senadores que han tenido actitudes pues entreguistas, ¿no?, hacia el gobierno de los Estados Unidos. Mire, hay un tema que en lo particular, en lo personal, he estado yo impulsando a través de mi medio que se llama Sonora Power. Iniciamos hace ya 4 años una consulta, una petición ciudadana, en donde solicitamos a los ciudadanos de a pie que firmaran una petición que subimos a la plataforma change.org, en este caso para promover en particular en su momento el desafuero de la senadora María Lili del Carmen Téllez García. ¿Por qué? Porque considerábamos que le había dado la espalda a los electores de Sonora, etcétera. Esta petición, que siempre fue ciudadana y muy orgánica, que nunca fue impulsada ni por usted, debo aclararlo, ni por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ni por Jesús Ramírez, ni por nadie, sino simplemente por los ciudadanos, reúne a la fecha 366,000 firmantes y es, de acuerdo con los datos que tengo, es la plataforma más firmada, más respaldada en la historia de lo que ha hecho esta plataforma aquí en México. Es un tema interesante porque representa o refleja un clamor ciudadano de rechazo a las actitudes negativas que tienen los legisladores. Es decir, los legisladores se supone que representan al ciudadano y que de alguna manera nosotros somos, más bien ellos son nuestra voz ante lo que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República. Nos ha llamado la atención, independientemente del caso de la senadora o de cualquier otro, como Alito Moreno o algunos otros impresentables, que no existe ningún esquema para que en todo caso se les pueda revocar el mandato en caso de estar incumpliendo con las funciones o los criterios o las promesas de campaña que hicieron. Entonces, preguntarle si en este caso, al calor de las reformas políticas, la reforma electoral que se está promoviendo, si existen locales menos. Entonces, es un buen tema a debatir. ¿Cómo, si no cumples con lo que ofreciste, los electores pueden decir, pues ya no me representas? Es un buen tema. Sí, y por último, para cerrar la participación, pues, ¿qué le parecen este tipo de expresiones ciudadanas respecto a lo que reflejan los senadores o diputados, en este caso que, por ejemplo, 366 gobierno o al movimiento que representa? Así, ¿qué proyecto? 360,000 personas, muchísimo. Entonces, ¿qué representan? ¿Cómo es la frase de Reina aquí que se hizo ya? Ya ni pinta. Bueno, vamos con otras dos y cerramos. Presidenta, muy buenos días. La incorporación a este mecanismo de protección al acusar amenazas de Gerardo Fernández Noroña, preguntarle si el Gobierno de México le dará esta protección. Se hacen análisis de riesgo. Cada vez que una persona, sea legislador, una persona que participa en una organización social, algún servidor público, solicita Secretaría de Gobernación protección, se hace un análisis de riesgo en donde participan distintas instituciones, el Gabinete de Seguridad. Ahí se determina el riesgo y se determina si requiere realmente apoyo o no. Entonces, a partir de este análisis de riesgo, se seguirá pues el canal de cualquier persona que lo solicite. ¿Usted tiene alguna opinión respecto a esta solicitud? No, pues es a partir del análisis de riesgo que se haga, como cualquier persona. ¿Está abierto entonces? Sí. Ok. A propósito de los acuerdos o los entendimientos con el gobierno de los Estados Unidos, usted había mencionado también que se trabajaba en el mismo sentido de seguridad, el de migración y el de comercio. ¿Cómo van esos acuerdos? Sí, en el caso de… Ahora tenemos el de seguridad, el de migración es parte de lo que quiero yo plantearle también al secretario del Departamento de Estado, la situación de
los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y el de comercio se ve en otra, también lo platicamos con él, pero realmente es un acuerdo, o más bien es una relación, un espacio de negociación distinto. Ahí está el secretario de Economía y el secretario de Hacienda, esencialmente, y Relaciones Exteriores, obviamente, trabajando con el secretario de Comercio de allá, el secretario del Tesoro y lo que le llaman la embajada en pláticas. ¿Se tocará entonces en esta visita con Marco Rubio? Esencialmente seguridad, pero evidentemente pues vamos a plantear. 2 empresarios. La zona tiene varias empresas, entonces estamos identificando cuáles son las empresas, dónde tiene contratos con gobierno y qué cosas podemos tener antecedentes. Y señalaron algunos funcionarios y adicionalmente estamos revisando la parte en que ellos pudieron haber participado, porque no todos participaron. Y para acreditar tenemos que ver también qué firmaron, qué tomas de decisión, qué alcance. Si estaban en un área que es el área de pagos, pero no hicieron nada o no participaron nada, pues el área de pagos es muy grande, ¿no? Okay. ¿Me explico? Sí, déjeme preguntarle también, secretaria, el mes pasado aquí se dio a conocer que la Fiscalía General de la República había iniciado una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente recibir sobornos por parte de la República. El gobierno de Estados Unidos planteó la secretaria de Agricultura la fecha de noviembre como probable fecha de apertura. Estuvo recientemente el secretario de Agricultura en Estados Unidos con Roberto Velasco, el subsecretario